El Evangelio hoy nos dice que Jesús se subió a una barca para predicar. Inicia diciendo el Evangelio que salió Jesús a la orilla del lago y se subió a una barca. Es decir, empezó a predicar desde una barca así como esta a todas las personas que lo escuchaban, y desde allí él le lanzaba a todos la red de su palabra. Y así desde aquí también hoy vamos a contar la parábola del sembrador. El Evangelio inicia diciendo que salió Jesús de Cafarnaúm y se subió a una barca porque la gente se había aglomerado en la orilla. Y no solo se subió a la barca, sino que se sentó. Y desde esa barca él empezó a predicar, así como nosotros hoy sobre esta barca. Pero, ¿cuál es el significado de esto? La barca simboliza la iglesia. Es esa barca que nos lleva hacia la eternidad. Y Jesús sentado, que no es algo sin importancia que diga que Jesús se sentó en la barca, nos quiere decir que ahí ejerce su autoridad. Jesús en la barca de la iglesia enseña con autoridad, porque en el fondo ahí tiene él su cátedra. Cátedra significa el asiento oficial desde el cual se enseña algo, así como en las universidades. Así también nosotros hablamos de la cátedra de San Pedro. En este caso Jesús mismo es el que tiene su cátedra en la iglesia y es desde donde nos va a enseñar. Y aquí nos va a contar en este mismo lugar. Realmente estamos en el mismo lago y aquí Jesús, en la orilla, nos enseñó la parábola, la primera de las parábolas del reino, que es la parábola del sembrador. Y en esta parábola, ya después de que inició diciendo que salió Jesús y se fue a predicar, nos dice Jesús, salió un sembrador a sembrar su semilla. Y lo interesante es que vuelve a usar la misma palabra, que salió. En este caso es Jesús, que nos está diciendo que Él es el sembrador, que en ese momento en que está Él predicando desde la barca, Él está sembrando. ¿Qué está sembrando? En los corazones, está sembrando la palabra de Dios. Y salió a sembrar y les está diciendo a la gente que le están escuchando que así como a un sembrador le preocupa que esos granos que Él está tirando en la tierra den fruto, así a Él también le importa muchísimo que las semillas de la palabra que Él está poniendo en nosotros, Él constantemente está sembrando en nosotros, que den fruto. Porque si ustedes lo piensan, las semillas que se tiran son semillas, en este caso granos de trigo, es comida, es aquello de lo que se hace la harina para el pan. Y en lugar de dar de comer a su familia con esos granos, el sembrador los tira por tierra. Y por tanto le interesa que esos granos se multipliquen, que esos granos fructifiquen. Así como también a Jesús le importa que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Y entonces nos dice Jesús que hubo 3 tipos de terreno que no dieron ningún fruto, porque así también tantas personas reciben la palabra de Dios en su corazón y al final no dan ningún fruto, y podemos ser nosotros mismos que no demos fruto. Entonces nos va a prevenir contra 3 peligros. Dice que primero cayó el grano en el camino, es decir, en el terreno duro, pisado, ¿no?, por donde camina la gente, y por tanto esa semilla no entra en la tierra y por eso no puede dar fruto. ¿Y qué le pasa a ese grano? Se lo llevan los pájaros. ¿Qué pasa? Y por tanto esa primera semilla no dio fruto. ¿Qué significa esto? También en este evangelio se nos cuenta la interpretación y Jesús nos dice que eso simboliza al demonio, que se lleva la semilla de la palabra, es decir, la persona superficial que simplemente escucha la palabra de Dios y no le pone interés, no le pone atención. Al final el demonio se lleva toda esa semilla de la palabra y no ocurre nada en su corazón. Segundo ejemplo que pone Jesús, la semilla que cae entre piedras. Y estas piedras lo que hacen es que
no permiten que la semilla eche raíces, que profundice. Y entonces, ¿qué ocurre con esta semilla? Que cuando empieza a salir el sol, quema la planta porque no tiene raíces profundas. Es decir, está hablando de la superficialidad en este caso. Y Jesús nos dice que en este caso está hablando de la debilidad de nuestra carne, la inconstancia, dice él en esa interpretación. Entonces, el ser humano es débil y tiene que ser consciente que no solamente el enemigo es el demonio, como dijo Jesús en la primera imagen, sino que también nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestra inconstancia, nuestra falta de profundidad. Entonces, segundo enemigo, nuestra propia debilidad de nuestra carne, que significa la falta de perseverancia humana. Y hay un tercer ejemplo que pone Jesús, es la semilla que cae en medio de las hierbas, los abrojos, que ahogan la semilla y simbolizan el mundo. Dice Jesús que los afanes del mundo, el dinero y todas las preocupaciones de esta tierra, que al final terminan tomando más protagonismo en nuestra vida que la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tenemos realmente más tiempo para los negocios del mundo que para nuestra propia vida espiritual, para la oración, para los sacramentos, para escuchar la palabra de Dios? Eso es muy frecuente y en el fondo nos mundanizamos. Entonces Jesús nos habla de ese tercer enemigo que es el mundo. Y ayer nos habló de tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne, que son esos tres peligros que hacen que todo lo que Dios siembra en nuestro corazón todos los días pueda terminar siendo estéril. Pero también Jesús nos habla de tres terrenos que dieron semilla. Dice que unos granos dieron 30, otros 60 y otros 100 por uno. Es decir, se multiplicaron. De un solo grano, la espiga después dio 30, 60 o 100. Es decir, que también la semilla muchas veces da fruto. Y eso es lo que nosotros queremos, ser tierra buena. Y si nosotros cultivamos nuestra alma, cultivamos la palabra de Dios, escuchamos a diario la palabra de Dios, y cuidamos que ni el demonio, ni los afanes del mundo y las preocupaciones mundanas, ni nuestra propia inconstancia sean un obstáculo, entonces allí podremos dar fruto. Si es 30, si es 60, si es 100, dependiendo de la etapa de la vida espiritual donde estemos, iremos poco a poco dando cada vez más fruto. Lo importante es que no se pierda la palabra de Dios, que no seamos cristianos que al inicio tienen entusiasmo, pero que después terminan siendo infecundos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.